Mi nombre es Kiari Jiménez, mi matrícula es 119-4271 y este es el trabajo de Inorgánica 2 sobre la pregunta que debíamos elegir y hablar de ella. Buenas tardes. En este video les estaré hablando breves minutos sobre el átomo, la molécula e ion. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos y algunos ejemplos a color? El átomo, del latín atomum, es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y es considerado invisible. Me imagino que por lo pequeño que es. El átomo está formado de 4 partes: el neutrón, el protón, el núcleo y varios orbitales, electrones orbitales, cuyo número varía según el elemento químico al que nos estemos refiriendo. Un protón no es más que una partícula subatómica con una carga electrónica elemental positiva, igual en valor absoluto y de signo contrario a la del electrón, y una masa 1836 veces superior a la de un electrón. El neutrón es una partícula elemental del núcleo del átomo que no tiene carga, en lo absoluto no tiene carga ni positiva ni negativa. El núcleo es la parte central de un átomo que contiene la mayor parte de la masa. Tiene carga positiva y está formado por protones y neutrones. La última parte del átomo es un orbital atómico o electrones orbitales. Es la región del espacio definido por una determinada solución particular, espacial e independiente. El átomo también es denominado como la partícula fundamental gracias a su característica de no poder ser dividido mediante procesos químicos. John Dalton fue quien demostró que los átomos se unían entre sí de acuerdo a ciertas proporciones definidas. Demócrito, por otra parte, fue quien descubrió el átomo de una forma teórica. Dalton descubrió la existencia del átomo con experimentos. Y por último, Thomson descubre los electrones con carga negativa dentro del átomo. Rutherford descubre el núcleo y los protones con carga positiva. Pasamos al siguiente tema, que es la molécula. La molécula es un grupo eléctricamente neutro, o sea, no tiene cargas, y suficientemente estable, de al menos 2 átomos en una configuración definida. Las moléculas están hechas por uno o más elementos. Algunas están formadas por un solo tipo de átomo, como por ejemplo cuando 2 átomos de oxígeno se unen para formar una molécula de H2O. Perdón, de oxígeno. La clasificación de las moléculas varía. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos. La molécula discreta, constituida por un número bien definido de átomos, sean estos del mismo elemento o de elementos contrarios. Las macromoléculas o polímeros, constituidas por la repetición de alguna unidad comparativamente simple, o un conjunto limitado de dichas unidades y que alcanzan pesos moleculares relativamente altos. El concepto moderno de las moléculas se remonta a los filósofos griegos precientíficos como Leucipo, quien argumentó que todo el universo está compuesto de átomos y huecos. El ion es un átomo o molécula que no tiene carga eléctrica neutra. Está formado por un número distinto de electrones y protones. Esto hace que la carga eléctrica de la molécula sea neta, no neutra.
Por lo tanto, el ion es una molécula con carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. En caso contrario, la carga negativa será positiva. O sea, la carga negativa será negativa. Los iones cargados negativamente, producidos por haber más electrones que protones, se conocen como aniones. Y los cargados positivamente, consecuencia de una pérdida de electrones, se conocen como cationes. El ion conformado por un solo átomo se denomina ion monoatómico. Y el que está conformado por dos o más átomos se denomina poliatómico. Michael Faraday fue el primero de proponer la existencia de los aniones en 1830. Aquí les voy a mostrar 3 ejemplos de cada uno. Y después de mostrarles los 3 ejemplos, les voy a dar la diferencia entre los 3. Si pueden apreciar aquí, esto es un átomo y esto también. De los que le acabo de hablar, que son las partículas más pequeñas que tiene el universo. Por aquí podemos ver 3 tipos de moléculas. Estas 3. Y aquí debajo podemos ver 3 iones. 3 iones ya, ya definidos. Después de haberle mostrado estos 3 ejemplos, les voy a dar la diferencia entre las 3 definiciones que acabo de darles, que son el átomo, las moléculas y los iones. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento y la molécula es la pieza más pequeña de un compuesto. Mientras que un ion es una partícula cargada. Es una partícula cargada, que es lo que sucede cuando los números de protones y electrones no son iguales. Y esa es la diferencia entre ellos 3. Esto es cuanto. Muchas gracias.